Bienvenidos a la unidad 3, principales desafíos de salud y el enfoque del curso de la vida. Vamos a iniciar con la introducción a la epidemiología. Primeramente tenemos que ver el término epidemiología y vemos que hay tres raíces que son importantes: epi, demos y logía. Epi significa por encima o sobre, demos significa población y logía significa tratado o estudio. Quiere decir que es el estudio de las que está por encima de las poblaciones. Podemos definirlo en una forma operacional como el estudio de la distribución, los determinantes de los estados de salud en una población. Nos preguntaremos cuáles son los estados de salud. Número 1 podríamos decir la salud per se. Y número 2 podríamos decir la enfermedad. Por lo tanto, los estados de salud es de forma dicotómica. Puede decir si tengo salud o no tengo salud. La distribución es dentro de los grupos. Es muy importante conocer eso. Han escuchado el término grupos etarios, que se dividen en, por ejemplo, edad, sexo, entre otras características, y no de forma individual. De forma individual es cuando nosotros tenemos a las personas en atención o en una consulta médica, donde de forma individual incidimos para ayudarlos en su problema. Es importante preguntarnos cuáles son los factores que influencian y determinan esta distribución, porque esa distribución va a variar en las diferentes poblaciones. Por lo tanto, es importante nosotros que conozcamos esas poblaciones. La premisa principal en epidemiología es: los estados de enfermedad y de salud no se distribuyen de forma aleatoria en las poblaciones humanas. Quiere decir que esto no es al azar. Ciertas características, y va ligado con el punto que sigue, ciertas características nos predisponen o protegen de las enfermedades. ¿Cuáles son esas características? Por ejemplo, la cuestión genética. Otra, los comportamientos. Y eso lo podemos traducir directamente a los estilos de vida. Entonces, hay ciertas características que hacen que esta situación no sea aleatoria, no sea al azar, sino que la podamos explicar con un método y posteriormente decir cuáles son las conclusiones de lo que estamos observando. Otras de las características pueden ser las sociales, que están alrededor de las poblaciones y determinan también de lo que se enferman. Los objetivos de la epidemiología es identificar la etiología o causa de una enfermedad y conocer los factores de riesgo relativos. ¿A qué se refiere esto? Primero, a que vamos a tener ciertos datos numerales que nos van a determinar, nos van a decir información si existe causa o cuál es la probable etiología de esta enfermedad. Nosotros, ejemplificando esto, podríamos decir que la obesidad es un factor de riesgo para enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, podemos decir que te aumenta el riesgo de tener alguna enfermedad cardiovascular, como por ejemplo un infarto al miocardio, un EBC, por tener obesidad. Porque la obesidad también es factor de riesgo para otros factores de riesgo de enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, la obesidad es un factor de riesgo para diabetes mellitus. Por lo tanto, tiene un riesgo relativo alto para tener diabetes mellitus. Entonces, entre más riesgo tengo, más probable tengo el evento, en este caso, la enfermedad. Y esto se suscita porque la epidemiología lleva un método, y ese método se llama el método epidemiológico. El método epidemiológico se desprende del método científico y forma ciertos pasos que hay que seguir, como la observación,
el establecimiento de una hipótesis, la experimentación o solamente quedarnos con la observación para finalmente dar una conclusión. Es importante también conocer esto porque en el punto número 1 que estamos siguiendo, porque nos permite reducir las causas de morbilidad, siendo estas cuáles son las causas de enfermedad y de mortalidad de las enfermedades. Entonces nos permite tener una base racional para implementar programas de prevención y vayan dirigidos con base en evidencia. Entonces, eso es lo importante del punto 1. Determinar la extensión de la enfermedad. Nosotros queremos saber en nuestras poblaciones de qué se están enfermando y esto lo podemos denominar como la carga de la enfermedad, que es otro de los objetivos de la epidemiología. Estudiar la historia natural de la enfermedad y su pronóstico. Si recuerdan, la historia natural de la enfermedad es un modelo que nos permite explicar cómo se desarrolla una enfermedad nosotros sin intervenir de una forma teórica. Entonces con esto nos permite dividirla en varios niveles y nosotros con base en este estudio podemos determinar dónde podemos intervenir, cuáles son las medidas preventivas en que podemos incidir, pero también cuál es la calidad de vida y cuáles están asociadas a una incapacidad para nuestros pacientes. Otro de los objetivos es evaluar la existencia y el desarrollo de las medidas preventivas y terapéuticas y los modos de atención médica. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, con base en epidemiología, nosotros podemos saber si esa terapia o esa medida preventiva sí tienen una función, con base en, por ejemplo, ensayos clínicos aleatorizados. Ustedes saben que los ensayos clínicos tienen varias fases. Esas fases van determinando la efectividad finalmente de la terapéutica o medida preventiva implementada. Entonces, gracias a la epidemiología nosotros podemos conocer si esas medidas preventivas y terapéuticas verdaderamente son efectivas. Un ejemplo, podríamos decir si la colonoscopía verdaderamente a nuestros pacientes mayores de 50 años nos va a reducir el riesgo de que tengan cáncer de colon. Entonces es una medida que nosotros podemos evaluar con base en el método epidemiológico. Y finalmente, proveer el fundamento del desarrollo de políticas públicas. ¿Por qué? ¿Cuáles son las interacciones que tenemos, por ejemplo, en el ambiente que nos puedan determinar un estado patológico de salud? Por ejemplo, ¿cuál es la cantidad de partículas de ozono que hay que nos puedan perjudicar? Entonces, todo eso se estudia. ¿Cuáles son algunas de la radiación, por ejemplo, de todos los aparatos electrónicos y verdaderamente sí nos están haciendo un daño? Y con esto, la epidemiología estudia todo esto para decir, bueno, sí o la verdad no. Entonces, no solamente se queda en una noticia, si nosotros ya verificamos